Tienes preparado Alberto Iturralde. Así es, Raquel, buenas tardes de nuevo y contamos con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa. Alberto, muy buenas. Muy buenas tardes. Alberto, estamos ya encarando la recta final del año. Además, mañana recordamos que es festivo en la Bolsa Española y vamos a celebrar también la Nochebuena, así que nos despedimos de la Bolsa Española. Hoy ya vamos a cerrar la semana con la mirada puesta, pues seguimos pendientes de la expansión de la variante Omicron, evidentemente, pero también con la mirada puesta en ese rally navideño. Alberto, poniendo el foco en el rally, ¿cómo lo estás viendo tú en este contexto de alzas actuales que estamos viendo en el viejo continente? Vale, históricamente el rally navideño suele ser un movimiento alcista que se produce justo antes de Navidades, pero normalmente en realidad a lo que obedece, si es que tiene que haber un rally, es al maquillaje de fin de año. Y eso es exactamente a lo que estamos seguramente asistiendo durante las últimas horas. Y es que los índices, por la velocidad de subida que han mostrado en las últimas 2-3 sesiones, seguramente lo que indican es que en el muy corto plazo, lo lógico es que continúen subiendo algo más. De manera que ahora mismo quien especule a unos días vista está bien colocado en el mercado. No en valores que estén especialmente débiles, como por ejemplo Indra, es un valor que está un poquito más renqueante, sino por ejemplo valores como Repsol, gas natural, estos días lo hemos comentado porque Naturgy era una oportunidad para estar en el mercado. Y si estamos especulando de aquí a la semana que viene, ahora hay que estar alcista, porque es lo normal. Cosa distinta es si tenemos un planteamiento más tranquilo de aquí a un mes o 2 meses. Y es que para esos planteamientos hay que acudir a lo que venimos comentando estas semanas al respecto de que nos falta el malo en la mesa para poder, de algún modo, subir con tranquilidad. Esa variante Omicron, que en principio se intentó utilizar como justificación de las caídas, ya no cuela. Y ya veremos si esa variante Omicron no va a ser más una bendición que una maldición. Entonces, es importante plantear esos espacios temporales. De aquí a un mes, 2 meses, no es que el mercado sea una maravilla, de aquí a unos días sí. Y en el largo plazo, durante estos recortes que hemos visto en las últimas semanas, no se ha roto nada importante. El VIX no ha superado zonas clave, con lo cual lo lógico es que la tendencia de largo plazo siga alcista. Es decir, serían esos 3 planteamientos distintos dependiendo de cuál es nuestro planteamiento temporal en el mercado. Esta última frase que decías, ¿de qué forma la variante Omicron podría convertirse en una bendición para los mercados? Sí, porque, mira, hay algo muy importante y es que ahora mismo lo que de algún modo supone un gran beneficio para los mandatarios es esa generación de miedo en base a poder vender vacunas, en base a decir lo que me están diciendo que diga. Sin embargo, así como en las variantes anteriores sí que había una virulencia mayor, en el tiempo se ha ido cumpliendo una previsión que se ya hacían los virólogos cuando comenzó la pandemia. Y es que en el tiempo lo normal es que vaya habiendo mutaciones que hagan al virus mucho más contagioso, pero menos letal. Y eso significaría que esta variante que tenemos ahora mismo probablemente no sea tan grave como las anteriores. Eso, si efectivamente es tan contagiosa, podría generar unos anticuerpos mayores en los ciudadanos y probablemente de aquí a unos meses ya la cosa no sería tan grave. Entonces, claro, si tenemos una variante que cuando mata a alguien tiene que salir el primer ministro británico a informarnos, pues en los mercados no se está viendo que realmente haya un pánico. De hecho, no lo ha habido desde que comenzó a la variante Omicron a estar en el imaginario colectivo. Y eso no es un malo suficiente como para que los suelos sean consistentes. Así es que lo normal es que ese maquillaje de fin de año se produzca, pero si esta variante no es tan letal como cabría esperar de algo realmente grave, pues lo normal es que los mercados, una vez que termine el año, tiendan a estar un poquito más flojos. Alberto, poniendo la mirada en algunos de los valores que hoy son protagonistas en el IBEX 35, Santander lidera las alzas, la tenemos ahora mismo en 2,91 € la acción, 3,5% de subida. Está dejando atrás la tendencia bajista que habíamos estado viendo hace poquito en el valor. ¿Podrían acercarse los títulos de nuevo al nivel de los 3 € más pronto que tarde? Sí, lo va a hacer. O sea, pocas veces en un análisis uno debe ser tan contundente o en un pronóstico. Sin embargo, tiene toda la pinta. Ha dibujado un movimiento, no sé si tenéis, me imagino que sí tenéis imagen, ha dibujado un movimiento tremendamente significativo en cuanto a lo que es normalmente una figura de vuelta que se puede aprovechar, más clarísimo, le proyecta hasta zonas de 3 € y es uno de los indicios por los que yo explicaba hace un momento que seguramente durante los próximos días vayamos a subir. Hay un montón de valores en el mercado español que están haciendo movimientos de este tipo. Ahora bien, hay algo muy importante y es que en el caso de los 2 grandes bancos españoles hay que recordar
algo que yo vengo trayendo durante los últimos meses y que es una realidad que normalmente en el tiempo siempre se cumple. Y es que las grandes subidas, los grandes movimientos, tanto alcistas como bajistas, en el caso del Santander y el BBV, en el tiempo tienden a igualarse. Significa que como el BBV en los últimos meses había subido mucho más que el Santander, ahora a la hora de recortar, lo normal es que sea a la hora de rebotar, de subir, lo normal es que sea el Santander el más fuerte de los dos, como ya está sucediendo, hasta el punto de que todavía hay un cierto diferencial en los dos sobre las subidas que comenzaron justo en octubre. Por poner un ejemplo de este fenómeno, hace cosa ya de unos meses, cuando lo comentábamos, había un diferencial del 47% a favor del BBV. El BBV había subido un 47% más que el Santander. Ahora mismo ese diferencial estaría, en el caso de BBV y Santander, fíjate, estaríamos hablando ya que se ha reducido hasta ser ahora mismo del 143, en menos 104 del 39%. Y en el tiempo lo más lógico es que se compensen del todo, y esto tiene algo muy importante, y es que si alguien tiene que apostar alcista en uno de los dos grandes bancos, ahora mismo tiene más probabilidades de éxito si lo hace en el caso del Santander y no del BBV. De Naturgy, la tenemos ahora mismo superando esos 28 euros la acción, 28 euros 15 céntimos, también fuerte subida de más del 3%, siguiendo un poco la tónica que también estamos viendo hoy de esas subidas que comentábamos de Santander. Me hablas de Naturgy, ¿verdad? No te he oído al principio de la pregunta. Sí, Naturgy, perdona, sí. Sí, el caso de Naturgy, además, también lo hemos explicado, lo explicábamos ayer con José Antonio Binder, y es que hay en este valor algo fantástico para que los inversores aprovechen. Yo recuerdo en el año 2005, cuando se produce la guerra de OPAs en Endesa, en la que claramente priman dos intereses, el interés político y el interés financiero y económico. Y estaban peleándose entre ellos, y eso supuso una subida de Endesa muchísimo mayor que lo que los inversores inicialmente pensaban. Bueno, pues ahora me sucede lo mismo en Naturgy. IFM en su momento, y además de una manera tremendamente chapucera, intentó entrar intentando formar parte del núcleo duro del valor sin ponerse de acuerdo con los miembros vigentes en ese momento dentro del núcleo duro de Naturgy. Y eso no lo puedes hacer nunca en el mercado. ¿Por qué? Porque te puede pasar lo que le pasó a IFM. Primero, que en el momento de la OPA, el grueso del núcleo duro de Naturgy, que no estaba de acuerdo con IFM, subió el valor para que la OPA no fuera un éxito, esa OPA parcial que lanzó. ¿Y qué ocurre también? Que al no ser un éxito tu OPA y no tener suficientes acciones en esa operación que has planteado, tienes que comprar las acciones que querías para sentar X miembros en el Consejo de Administración, las tienes que comprar en el mercado, las acciones. Y como ya has desvelado cuáles son tus cartas, es decir, necesito comprar para tener X miembros en el Consejo de Administración, como así hizo IFM, pues lo que hace el núcleo duro de Naturgy es, vale, compra, pero yo en vez de ponerme vendedor para que tú compres, me voy a retirar de las ventas y como solo te pueden vender títulos los que lo tienen, tú vas a empujar al alza el valor solito, mientras compras gas natural. Y es lo que está pasando. De ahí que yo planteara estos días la estrategia de a río revuelto ganancias de pescadores. Mientras se estén matando entre ellos, eso es una maravilla. Nosotros podemos seguir largos en Naturgy hasta que lleguen a un acuerdo, lo cual por ahora no apunta por la velocidad de la subida. Alberto, cuando mencionamos los movimientos, sobre todo cortoplacistas, en algunas de las principales compañías, en medio de la crisis sanitaria, últimamente estamos poniendo el foco inevitablemente en dos sectores clave. Uno, el turismo, por lo perjudicado que se ve en función de los avances de la variante Omicron, ahora que es la que tenemos sobre la mesa, y luego también el sector farmacéutico, evidentemente, por los mismos motivos. Cuando hablamos de estos dos sectores, Alberto, ¿cómo debemos trabajarlos, sobre todo ahora que tenemos información tan candente, ¿no? Porque estamos todo el rato actualizando la información sobre los avances de Omicron y sobre los anuncios que van haciendo las distintas compañías farmacéuticas, por un lado, de los desarrollos que tienen, y luego las turísticas, por otro, respecto a las perspectivas que tienen de cara a los próximos meses? Voy a decir algo muy duro. Hoy en día, en los medios de comunicación, sobre todo los que tienen gran parte de su publicidad como publicidad institucional y sobre todo los que cobran dinero, recordad aquellos 15 millones de euros que daba el gobierno a medios de comunicación hace año y medio, van a siempre leer el discurso que le interesa al gobierno. Y el discurso que le interesa al gobierno ya nos ha demostrado durante el último año y medio que no siempre es la verdad. Eso significa que tú no puedes tomar decisiones en estos valores tan sensibles a la realidad del coronavirus en función de lo que te cuenten en las noticias.
Porque si, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que esta variante Omicron realmente es mucho más leve que las anteriores y que efectivamente se va generando una cierta inmunidad. Bueno, pues hasta ahora parece ser que la cantidad de muertos por esa variante es mucho menor que con las anteriores. Sin embargo, todo lo que estamos oyendo es lo contrario. ¿Por qué? Porque hay un interés brutal en el tema de las vacunaciones, toda esta historia, ¿no? Que la gente no se relaje, bla, bla, bla. Pero las compañías en bolsa se están moviendo en función de la realidad, no en función de un discurso que le interesa o no le interesa a un gobierno. Por eso yo llevo año y medio explicando que tanto en IAG como en Sol Meliá hay que tener mucho cuidado con tomar decisiones en función de lo que escuchamos en el telediario. Porque estas empresas sí tienen una información real. Sí saben exactamente cómo va su nivel de reservas, si me están anulando la reserva en hoteles de Meliá, por ejemplo, si me están cancelando vuelos. Es decir, eso sí lo están viendo ellos, nosotros no. Con lo cual hay que mantenerse totalmente al margen, porque sí hay sectores en los que tú te puedes dar cuenta de cómo probablemente se van a mover los precios en función de lo que sucede. Hemos comentado antes el caso del Santander, hemos comentado el caso de Naturgy. Estas semanas atrás explicábamos por qué Repsol tenía que subir, incluso Pfizer, hace 2 lunes. Es decir, tiene sentido el estar siempre en valores que tú veas que tiene cierta lógica. Sin embargo, en el caso de IAG y Sol Meliá, no tiene ninguna, porque no tienes ninguna información que te esté a ti dando la opción de decir, oye, vamos a subir o vamos a comprar porque esto tiene lógica de que suba. En el caso de las farmacéuticas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si tú te vas, por ejemplo, a PharmaMar lleva realizando el mismo engaño 22 años. En su momento con el Yondelis, ni más ni menos que iba a curar el cáncer. Luego ha quedado todo mucho más suavizado con el Yondelis, pero cuando aquello, en el año 2000 y en el año 1999, que yo estaba en bolsa a tope como ahora, alucinábamos con PharmaMar, una empresa gallega, lo cual nos encanta, que una empresa española pueda llegar tan lejos, pero era una maravilla. Bueno, pues era una gran mentira. No porque no fueran a tener un medicamento contra el cáncer, sino porque en realidad no iba a ser ese medicamento lo que ellos decían que iba a ser. Es decir, que lo que cotizaba en 220 euros en PharmaMar terminó siendo 14 euros. ¿Y qué ha pasado con el coronavirus? Lo mismo, lo han hecho subir hasta 140 para, una vez que nos han dicho que iban a curar el coronavirus, desplomarlo hasta 55. Bueno, pues si ya estamos viendo esto, a la hora de apostar por Farma Española, lo que tenemos que hacer es estar en la realidad. Por ejemplo, estos últimos meses Rovi ha funcionado de maravilla. No significa que vaya a seguir funcionando igual. De hecho, fijaos, en la sesión de hoy todo sube como un cohete y sin embargo Rovi no ha subido como un cohete, se ha mantenido ligeramente débil. ¿Por qué? Porque entra en el IBEX, porque todos los fondos que replican al IBEX tienen que comprar Rovi y eso es que el núcleo duro tiene que vender Rovi a esos fondos que compran el IBEX. Con lo cual, las dos más o menos más significativas en todo este tema del coronavirus, yo creo que ya no hay que estar en ellas. Alberto, por último, aprovechando que es la última intervención del año, balance de este año 2021 y perspectivas de cara al 2022. ¿Va a ser ya 2022 el año que vayamos a ver un sorpaso de la renta variable europea frente a la estadounidense? No lo sé. Mira, el problema que hay con los balances anuales es que, fíjate, este año en realidad ha sido muy bueno, bursátilmente. O sea, hemos tenido subidas generalizadas. El problema está en que quien especula en el mercado, quien toma decisiones en el mercado, tiene que dejarse orientar o buscar a los analistas o a los opinadores que están en su misma cuerda. Por ejemplo, un inversor a 20 años vista pierde el tiempo si me escucha a mí, porque yo estoy en el mercado a poder ser de hoy para mañana. Y eso es un poquito lo que hemos visto durante el año 2021, que sale Warren Buffett, nos dice que liquida toda su cartera, igual que hizo en el año 2000, cuando las telecos todavía andaban súper bollantes, que nadie entendía a Warren Buffett. Y este señor es que no cree en Internet, es que está anticuado y tal. No, ese señor tiene una forma de intervenir en el mercado tremendamente lenta, es como un transatlántico, es lentísimo. Pues si tú te gusta ir en fora borda, no te metas a seguir los consejos, a hacer lo mismo que hace Warren Buffett, porque él tiene otro planteamiento. Y es un poco lo que ha pasado durante esta segunda mitad del año, que ya a partir de junio todo el mundo tenía que salir de bolsa porque Warren Buffett salía de bolsa, aparecían todos los agoreros a decirnos que nos íbamos a desplomar y estamos otra vez casi en máximos. No hablo del IBEX, pero sí del DAX y del Dow Jones. Entonces, ha sido un año muy bueno que la mitad de la gente no ha sabido aprovechar. Y en el 2021 pasará lo mismo. Seguiremos oyendo hablar de inflación, que sí, que la inflación influye, pero si el mercado no te da las pautas de que quiere caer mucho, olvídate de la inflación. Porque para que el mercado caiga tiene que haber un elemento especulativo, no económico. Eso, en lo económico, afecta a largo plazo a la bolsa.
pero de aquí a unos meses igual no afecta en lo más mínimo. Y si estás todo el día con la milonga de la inflación y no tomas ninguna decisión por lo de la inflación, te quedas mirando como diciendo, joder, esto sube sin mí. Entonces, yo, sea cual sea el planteamiento, más que plantearnos un espacio temporal, qué va a ser en el 2002 o cómo ha sido el 2021, es cómo nosotros hemos actuado en esos espacios temporales. Nos quedamos, Alberto, con esa reflexión y sobre todo, bueno, intentando mantener también la mente fría respecto al ruido cortoplacista para este año 2022 que estamos a punto de iniciar. Alberto Iturralde, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, como siempre, Alberto.